Llevaba varios días pensando el tema de esta meditación o de esta charla, ¿no? Pensando en los temas fundamentales de la Pascua, que hemos visto el bautismo, vimos la Eucaristía, y desde luego lo que más sobresale, ¿no?, después del bautismo y la Eucaristía es la misión. Cómo los apóstoles, los primeros discípulos, en cuanto se encuentran con el resucitado, obedeciendo al mandato de Cristo, salen a anunciarlo, ¿no? Porque claro, es la mejor noticia, ¿no? Y salen a anunciarlo con gran alegría, haciendo caso a Cristo, que ya nos lo había dicho en vida antes de resucitar. Jesús ya nos ha dicho qué es lo que quiere de nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, nuestra misión, lo que Jesús espera de cada uno de nosotros, es que seamos sal, que seamos luz, que seamos luz. El día de nuestro bautismo, casi al terminar la celebración, el padrino cuidadosamente elegido por los padres prendía del cirio pascual encendido, luz del mundo, una pequeña vela que simboliza la luz de Cristo que recién había prendido en nuestra alma. Luz como la de ese pequeño cirio, ¿verdad?, frágil, y que por tanto hay que cuidar, hay que alimentar, con esmero y dedicación para que no se apague. Bueno, en la Vigilia Pascual hacemos referencia a este momento cada año, cuando con la Iglesia totalmente a oscuras entra el cirio pascual iluminado y en el centro de la Iglesia vais tomando con vuestras velitas frágiles, pequeñas, del cirio pascual la luz y luego se va dando de unos a otros, ¿no? De unos a otros. Bueno, eso es la Iglesia, ¿verdad? Eso es un buen resumen de lo que ha de ser nuestra vida cristiana. No podemos ser la luz del mundo como nos pide Jesús en el Evangelio, si no vamos cada día a tomar luz del mismo Jesús. Porque nosotros tomamos, por decirlo así, esa luz prestada, la hacemos nuestra, pero al que pertenece de suyo es a Jesucristo. Él es la luz. Nosotros solo podemos tener luz si la cogemos de Cristo, si la tomamos de Cristo. Él ha venido al mundo para iluminarnos, para calentarnos. Es fuego. Él nos permite ver el mundo con su luz y descubrir en el mundo su presencia y todo lo que en este mundo nos conduce al Padre. ¿No? Por eso recibir la luz de Cristo en nuestra vida pues es realmente importante. Porque solo iluminados por esa luz podemos descubrir los caminos que en esta tierra conducen a Cristo, conducen al Padre, conducen a esa intimidad que Dios quiere con cada uno de nosotros. La Pascua es regresar de nuevo a Cristo resucitado, a Cristo que ha vencido a la muerte y que nos promete vencer un día también a nosotros con Él. Es descubrir en Él el sentido profundo de nuestra vida, pero no solo como algo personal, algo que me concierne a mí solo, sino a todo hombre sobre la tierra. Y por tanto es obligación nuestra darlo a conocer a todos los demás hombres.
¿Verdad? Y ahora ya vivimos en una sociedad no solamente paganizada, los antiguos cristianos, muchos han abandonado la fe, sino una sociedad muy plural, muy diversa, de muchas personas que no han oído hablar de Jesucristo ni siquiera una vez. Que solo les suenan cosas, pero no han tenido a nadie que les hable con cariño de Jesucristo, como alguien importante en sus vidas, como alguien sin el cual pues no sabemos vivir. Y como digo, de esos son pues algunos antiguos cristianos, otros hijos de aquellos antiguos cristianos, ¿cuántos ya sin bautizar en nuestro pueblo? Y algunos que han llegado a nuestro pueblo, ¿verdad? A veces de otras religiones y a veces de ninguna religión. La Pascua es vivir el asombro del resucitado, que transforma nuestro corazón y nuestra vida entera, y que tiene la fuerza hoy también de cambiar a todo el que se deje encontrar con él, al estilo, por ejemplo, de los discípulos de Maús, que pasan de estar tristes, cabizbajos, hundidos, a estar alegres, valientes y llenos de ánimo, para regresar todavía más tarde a anunciar al resto de los discípulos su encuentro con el resucitado. En esa celebración de la Eucaristía, que han tenido de una manera, ¿verdad?, pues totalmente insospechada. A lo largo del camino, el mismo Jesús les ha explicado las Escrituras, todo lo que se refería a él, y ya llegados a la posada, la fracción del pan. Cristo, que en la Eucaristía se parte y se reparte por nosotros. Bueno, cada uno de nosotros, ¿verdad?, estamos invitados a tener nuestro propio Emaús, nuestro propio camino de conversión, de encuentro personal con el resucitado, que tiene la fuerza, hoy como ayer, de transformar nuestro ser. Cristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. No podemos pensar, no, es que ya Cristo ha perdido su fuerza. No, no la ha perdido, no la ha perdido, pero para nada. Cada uno de nosotros con Jesucristo resucitado es una nueva llamada a anunciar este acontecimiento fundamental a todos los que nos encontremos en el camino de la vida. La resurrección cambia nuestra forma de estar en el mundo, pues no es un acontecimiento solo en la vida de Jesús, sino que nos toca personalmente a cada uno de nosotros. Pues también, como he dicho ya, estamos llamados a resucitar un día con Jesús. Tú y yo vamos a resucitar. Y a veces parece que vivimos de espalda a esta gran verdad de fe. Vamos a resucitar. La muerte no va a tener la palabra definitiva sobre nosotros, porque estamos llamados a la vida eterna. Dios Padre lo que quiere de nosotros es disfrutar para siempre con nosotros en el cielo. Bueno, la resurrección, si lo vemos bien en el Nuevo Testamento, es el centro de toda la predicación. Y ha de ser también el centro de nuestro testimonio como cristianos. ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Qué es lo que llena de luz y de sentido nuestra vida entera? ¿De verdad es Jesucristo? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero si tenemos una luz tan fuerte, ¿cómo no darla a conocer a los demás? ¿Cómo frenarnos tantas veces, no? Los apóstoles no se frenaban. No se frenaban. Y de hecho, cuando la caridad ya les empieza a exceder y se tienen que dejar de dedicar a la predicación para dedicarse a la caridad, buscan diáconos para que se dediquen a la caridad. Porque ellos se tienen que dedicar a la predicación, que es lo que les ha mandado Cristo. Bueno, ojalá, ¿verdad?, el centro de nuestra vida
de todo lo que hacemos, de todo lo que hablemos, sea Cristo resucitado de entre los muertos. Con qué claridad y profusión lo explica San Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. Es un texto un poco largo, pero merece la pena. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano, porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Él, diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados. De modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Hoy como ayer, lo que más cuesta creer es la resurrección. Yo con muchísima gente joven con la que hablo, y algunos no tan jóvenes, del mensaje cristiano les suena todo prácticamente bien, menos la resurrección. Les pasa como a los griegos, ¿verdad?, y en el Areópago. De esto te oiremos hablar otro día, al mismo San Pablo. Bueno, el anuncio de la resurrección es el centro. Si Cristo no ha resucitado, ¿para qué? Es que si Cristo no ha resucitado, este templo no tiene ningún sentido. Lo que estamos haciendo aquí no tiene ningún sentido. Ninguna misa tiene sentido. Ninguna oración tiene sentido. Estar adorándole ahora en la Eucaristía no tiene sentido. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Qué bonito, ¿verdad? Es primicia de los que han muerto. Es decir, que los que han vivido aquí unidos en la tierra a Jesucristo resucitarán con Él. Es el primero de muchos. Y muchos, de hecho, ya han resucitado. La Santísima Virgen María está resucitada en el cielo. Elías, el primero de todos, ¿verdad? Se fue directamente. Y el día de la resurrección vieron como muchos muertos salían de sus tumbas, camino al cielo. Todos, como San Pablo, como el resto de los apóstoles, hemos recibido la misión de anunciar el Evangelio. Lo escucharemos pronto en la fiesta de la Ascensión del Señor a los cielos, el domingo 12 de mayo.
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Palabras fuertes. Palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo, justo antes de ascender a los cielos. Del mismo que ha resucitado. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Bueno, para nosotros ir al mundo entero y proclamar el Evangelio es hacerlo en el pueblo, ¿verdad? En esas reuniones tan simpáticas que tenéis ahí en la calle, en el banco, ¿no? En las reuniones de verano, las reuniones de invierno, pues ahí, ¿no? Dar esperanza en Jesucristo. Cada uno de nosotros ha recibido esa misma misión. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. No dice a los fáciles, no dice, bueno, elegir, ¿no? No, a toda la creación. A todo lo que se mueva hay que anunciarle que Cristo ha resucitado. No podemos hacer acepción de personas. Es que este no me va a entender. Es que este no va a escuchar. Es que este está de vuelta de todo. Es que este es de otra religión. No vamos a imponer nada a nadie, obviamente. Pero no nos vamos a cansar de proponer lo que a nosotros nos llena de vida. No nos podemos cansar. No nos podemos cansar. Sabemos lo que significa, ¿verdad?, la palabra evangelio. Evangelio literalmente en griego significa buena noticia. Buena noticia. O sea, recibir el evangelio es recibir la buena noticia. Por eso quizá nos podamos preguntar hoy, si nosotros de verdad, para nosotros de verdad Jesús es buena noticia. ¿De verdad? ¿Recibir a Jesús en nuestra vida es buena noticia? ¿Realmente recibir a Jesucristo es luz? Una luz que tiende, ¿no?, a transmitirse. Si realmente Jesús es luz en nuestra vida, si nos dejamos iluminar por Jesús, que se acerque a nuestras sombras y oscuridades, y le damos importancia ahí, si le damos oportunidad de ser criterio en nuestra vida, o vivimos como en dos esferas distintas, tenemos todos ese peligro. Aquí en el templo y en todo lo que se refiere a Jesús, bueno, en una esfera, por un lado en nuestra vida, y por otro lado, pues en todo lo mundano, ¿no? Y no se tocan. Y no tienen nada que ver una con otra, ¿no? Así es como quiere el mundo que vivamos los cristianos. Oye, en tu casa, en tu iglesia, haz lo que quieras. Hala, luego no lleves eso al mundo. No lo lleves a las instituciones públicas, a los colegios, a la calle, no lo lleves. Quieren que vivamos en dos esferas. Pero nosotros es que muchas veces vivimos en dos esferas, sin que se toquen una con la otra, sin que tenga ninguna repercusión lo que vivimos aquí en la iglesia con lo que vivimos fuera. Y no somos capaces tantas veces de defender la presencia cristiana en las instituciones. ¿Cuántas cruces han desaparecido de tantos lugares? No solamente de montes, de caminos, que por supuesto, sino de instituciones, ¿no?, que antes eran vistas como con total naturalidad que estuvieran. Pienso que una manera de movilizar, ¿verdad?, a los cristianos y por tanto a nosotros mismos es mostrarles la originalidad y la novedad de nuestra existencia. Ser cristianos
Es una manera de entender y de plantear la vida de acuerdo con el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. A veces nos vamos un poco por las ramas. En la Iglesia también ocurre lo que San Pablo denunciaba en la carta a los filipenses. Solo aspiran a cosas terrenas. Con frecuencia nos fijamos en cosas secundarias, sin atender como es debido a lo principal, la vida y las promesas de Jesús, el entusiasmo y la fidelidad de los discípulos, la valentía y el fervor de los apóstoles. Tenemos que descubrir una vez más y vivir la fe y el entusiasmo de los primeros cristianos, la urgencia misionera de los apóstoles, la valentía y la fuerza de los mártires. Claro que dar testimonio nos va a suponer persecución, claro que sí, como a todo cristiano a lo largo de la historia. Pero sentimos gozo, de verdad, cuando nos insultan. Sentimos gozo, alegría cuando nos persiguen, cuando no nos comprenden, cuando nos ridiculizan. Porque los apóstoles, no hay que ver más que en los Hechos de los Apóstoles, cómo sentían gozo y alegría al sentirse perseguidos como Jesucristo, por anunciar el Evangelio, por anunciar a Jesucristo. Hace falta que los cristianos veamos de forma concreta qué significa ser discípulo de Jesús. Cómo podemos vivir y anunciar en el mundo de hoy la maravilla de la vida cristiana, la vida según el Evangelio de Jesús, que es la vida humana verdadera. Porque allá donde no está Cristo falta humanidad. La humanidad no está plena. Solo Cristo nos plenifica a todo ser humano. Cada cristiano tiene que plantearse, yo el primero, cómo quiere vivir su vida de seguimiento a Jesús. Todos estamos llamados a ser discípulos suyos y a serlo fervorosamente, con entusiasmo, dándole en nuestra vida la prioridad que le corresponde. La nueva cultura nos pide, sobre todo, otra manera, ¿no?, de presentar el mensaje de Jesús. Más directa, más sustancial, más positiva y sanadora. También más desinteresada muchas veces, ¿verdad? El hombre moderno, a pesar de sus apariencias, es un ser frágil. Parece como el superhombre, pero en cuanto rascas un poco, es fragilidad total. Doliente, interiormente roto. Estamos en una de las zonas de España y de las zonas de Navarra donde más ansiolíticos se toman. Porque el hombre no encuentra felicidad sin Cristo. Es una cosa trágica, que necesitamos recurrir a la medicina para estar alegres, los cristianos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que haga falta tanto medicamento, tanto ansiolítico para... Algo no estamos haciendo bien? Y por eso la persona de hoy, ¿verdad?, pues espera comprensión, misericordia. Necesita confiar en un Dios verdadero y misericordioso. Los cristianos estamos llamados a recuperar la novedad y la fuerza del Evangelio de Jesús para poder ofrecerlo de manera atractiva, convincente a los hombres y mujeres del siglo XXI. Nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo para ayudar a creer en Jesucristo, a vivir de acuerdo con el sermón de la montaña, en fe, esperanza, en la caridad, en sobriedad, en generosidad. Como Iglesia tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia consistencia. Y esta identidad no nos viene del mundo, nos viene de Jesucristo. Somos lo que somos por quién es Jesucristo, no por quién nos dice el mundo que tenemos que ser. Porque si no hacemos caso a las modas del mundo, pues dejaremos de ser quienes somos en 5 minutos.
Bueno, en la renovación de la Iglesia, ¿verdad?, tan importante, siempre vamos, Ecclesia Semper Reformanda, la Iglesia siempre está en renovación. La preocupación dominante no ha de ser condescender a las exigencias culturales, a las exigencias sociales del momento, sino acercarse más a los orígenes. Renovar y recuperar nuestra identidad en continuidad con la vida y las enseñanzas de Jesús, con el ejemplo de los apóstoles, de los primeros cristianos en las primeras comunidades apostólicas, para ser más actuales, para ser más relevantes en la sociedad, en la cultura. Tenemos que empezar por ser más nosotros mismos. La Iglesia es más actual y es mejor aceptada cuanto más se parece a Jesús, a la vida de los primeros cristianos. El Evangelio de Jesús es un valor permanente y por eso resulta más convincente cuanto más limpiamente lo presentamos, cuanto más limpiamente lo vivimos, sin camuflajes, sin recortes, sin concesiones de ninguna clase. Hay de temas que no están nada de moda y que no podemos dejar de hablar, aunque hagan daño, aunque nos insulten o persigan por eso. No podemos dejar de hablar. Y lo que quiere hacer el mundo es callar a la Iglesia, callar a los cristianos, a cada cristiano. No, tú no digas, no molestes, estorbas, estás fuera de moda, pero ¿qué dices? A veces lo más nuevo resulta viejo y lo más antiguo resulta eficaz y actual. Una iglesia, una parroquia, una familia, un cristiano sin oración, sin encuentro personal y comunitario con Jesús en la Eucaristía, tanto en la Santa Misa como en la adoración al Santísimo, sin escuchar la palabra de Dios juntos, unidos, sin rosario, no solo personal, también comunitario, sin María. Es una vida ineficaz, ineficaz. Por muchos planes, por muchas actividades que se hagan, sin Cristo no somos nada. Nos lo decía el Señor el domingo en misa. Sin mí no podéis hacer nada. Y es así. No hacemos nada que permanezca, no hacemos nada duradero. No hacemos nada de verdad. No hacemos nada que toque el corazón de los hombres. Una iglesia que ha abandonado mayoritariamente el sacramento de la confesión o que lo ha relegado a 2 o 3 veces al año con suerte. Es una vida ineficaz, porque el pecado tiene mucha fuerza en nosotros y nos tira mucho para abajo. Nos tira mucho para abajo. Y el pecado es algo personal, de lo cual solo nos puede librar Cristo. Por eso se hace tan urgente recuperar este sacramento tan maravilloso, que nos renueva, que nos hace nuevos, ¿verdad? Y que sea de práctica frecuente. De práctica frecuente. Si de verdad queremos que nuestra parroquia evangelice, no hay otra que regresar a Cristo, que regresar a los sacramentos, no hay otra. Ojalá que esta Pascua suponga para todos nosotros una nueva vida en Jesucristo, más unidos a su vida nueva, a su resurrección, para afrontar con alegría los retos que tenemos ante nosotros desde la fe, la esperanza, el amor de Dios, que todo lo hace nuevo y que nos impulsa a compartirlo con todos los demás. María es misionera, ¿os dais cuenta? María es misionera siempre. La primera misionera y la gran misionera. Nos dice el Evangelio cómo ella conservaba y meditaba todo en su corazón. Su vida es anuncio constante de Jesucristo. El que acude a ella
llega a Jesús. ¿Cuántas conversiones? Pero auténticas conversiones, o sea, no... Cuando digo auténticas conversiones, digo de gente no bautizada a recibir el bautismo, o sea, conversión total, no católicos abandonados. ¿Cuántas conversiones estoy conociendo últimamente, además de gente bastante joven, que antes de estar bautizados ya estaban rezando el rosario? Y la Virgen, el amor a la Virgen, les ha ido llevando al amor a Jesucristo, porque la Virgen no se guarda nada para sí, todo lo lleva a Jesús y solicitan el bautismo. Y viven con una fuerza pues impresionante, ¿verdad? El que acude a María llega a Jesús, siempre, siempre. Ojalá que nuestra vida, ¿verdad?, como la de María, sea referencia continua a Jesús resucitado, al crucificado que ha resucitado, en el que tenemos que encontrar a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Redentor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.